y vamos a culminar, ya saben que mañana es el examen, y vamos a culminar lo relacionado con los cálculos de los parámetros. Con los cálculos de los parámetros. Bien, vamos a hablar entonces en cuanto a lo referente a las constantes de una línea coaxial, ¿no? Las constantes de una línea coaxial. Cuando estamos presentes ante una línea coaxial, decimos que estamos presentes ante una línea coaxial cuando, por ejemplo, este de acá, este que estoy sombreando de amarillo, ese viene a ser un conductor. Por supuesto, está magnificado, ¿no? O sea, no es así tan grueso, ¿no? No es así tan grueso, está magnificado. Entonces, todo ese que está de amarillo es un metal y generalmente no es sólido, ¿ya? Bueno, sólido podría ser si es que hacemos un análisis teórico. Generalmente es una malla, es un entrelazado de hilos, porque sólido no tendría sentido sólido. ¿Cómo construirlo? Es un poquito difícil, pero tipo malla sí es más fácil. Ahora, si fuera sólido, ¿cómo doblarlo? ¿Cómo hacer que tenga dobleces así? No es tan fácil sólido, pero con malla sí es más fácil. Entonces, por ese sentido, es que este, ese es un metal y el otro lo voy a pintar también para que se vea. Entonces son dos metales, ¿no? El del centro que está en amarillo de radio A y el exterior de radio B, su parte interna. Su parte externa será un poquito mayor que B. Entonces, esa es una línea coaxial. Esta es una línea coaxial, ¿no? Esa es una línea coaxial. Son las constantes de una línea coaxial. También tiene cuatro, ¿no? La constante resistencia distribuida, cuya magnitudes son, ¿no?, ohmios por cada longitud. La conductancia distribuida, que es siemencios por cada longitud. O sea, también se puede decir 1/mos por cada longitud, perdón, mos por cada longitud o 1/ohmio por cada longitud. Capacidad, cuyas unidades son tanto de capacidad, o mejor dicho, su verdadera unidad es faradio, tantos faradios por longitud, y la inductancia L, que su unidad en corchete significa la unidad de esa dimensión, que es henrios por longitud, pudiéndose la longitud generalmente metros o a veces kilómetros, en fin, o a veces ahí en pies también se da. Entonces, estas constantes son las que ya sabemos. En base a estas constantes, cuánto de separación, cuánto de separación hay acá, cuánto se separa, cuánto está separado del centro del origen, esta parte de acá con esta parte, cuánto hay la separación, más separación, menos separación, eso influye en la capacidad. ¿Qué tipo de material se ha usado para configurar esto de acá? El exterior como el interior, eso está en la resistencia. ¿Qué tipo de aislante se ha usado para separarlos? Eso está en la capacidad. Y el entrelazado, como generalmente esta es una malla, con mayor razón da idea de una inductancia. Entonces, esos parámetros, ¿no?, ¿cómo se calculan en base a estas dos dimensiones?
en base al radio del conductor interior y en base al radio del conductor exterior, fundamentalmente el exterior, el interno, no el externo, porque este es un poquito más, el externo, ese es el que interviene, ¿no? Entonces, en base a estas dos dimensiones, ¿cómo se obtienen entonces los cuatro parámetros? En cuanto a la inductancia distribuida, en cuanto a la distancia distribuida, y teniendo en cuenta que siempre este radio es mayor que A, no puede ser menor, no, debe ser eh, 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 teniendo en cuenta, se tiene que la capacidad distribuida se halla, pongo ya la fórmula, pongo la fórmula. ¿Cómo sale, profesor? Bueno, aquel curioso, aquel que quiere que se le demuestre, tiene el derecho a que efectivamente, tiene el derecho a que efectivamente, bueno, pues se le demuestre, pero no tiene el derecho a que el profesor siempre le demuestre. ¿Por qué? Yo lo puedo demostrar. Primero que no lo sé, no sé cómo sale ahí esta fórmula, sinceramente. Y no tengo por qué saber cómo salen muchas fórmulas. Segundo, este, en 5 minutos las personas que han creado ahí esta fórmula la han sacado o ha sido un proceso de un trabajo de investigación, de estudio, de análisis de un día, 2 días o meses o años, no sé. Entonces, en poco tiempo no se puede hacer todo lo que la historia avanzó. Ese es uno. Dos, bueno, no en la formación de todos los profesionales, en especialmente los de ingeniería, no necesariamente, algunas sí se demuestra, algo, otras no, porque su demostración también depende del quien está dictando y también depende del tiempo del que se dispone. Por ejemplo, si para la demostración tengo que hacer uso de otros conceptos de teoría de campos electromagnéticos, hacer conceptos, por ejemplo, de método de imágenes, no sé, entonces tendría que retroceder. En segundo lugar, este es más aplicación, no tanto de este curso, sino del curso de teoría de campos electromagnéticos, donde puede verse. Entonces son muchos factores, ¿no? Que no se contemplan en el sílabo, no necesariamente tiene que ser todas las fórmulas demostradas, algunas sí, para dar a entender que hay un proceso cognitivo por el cual se llega a esas fórmulas. No salen porque uno se acuesta en la noche y se sueña con la fórmula y ya está. Así no es. Es un proceso minucioso, pequeño en avances y tal vez consume mucho tiempo en horas, días o meses para llegar a algunas fórmulas. Entonces, no todo siempre se puede demostrar. Y también porque no todos los profesores tienen la capacidad para demostrar. Entonces, como yo he dicho, ¿cómo sale ahí esta fórmula? Sinceramente, no lo sé, pero está en la información. Pero, profesor, yo quiero saber, efectivamente, usted no es un analfabeto, si es que tanto es su deseo vehemente de saber cómo sale, tiene libros, que seguro que no los tiene, porque ya me doy cuenta que pocos tienen libros, pero afortunadamente tenemos el Internet y busque, pues, demostración, ponga ahí la demostración de la distancia distribuida, por ahí saldrá uno, busque, por ahí habrá, buscará, si estará en castellano, en inglés, en fin, ahí debe haber, si tanto es su deseo vehemente de que se le demuestre, ¿no? Entonces, son muchos los factores por los cuales no siempre en algún curso, cuando son fórmulas que son pequeñas, se pueden demostrar, son recontra importantísimas para iniciar el principio de, bueno, ahí sí, a veces es necesario demostrar para mostrar a todos los estudiantes de ingeniería que todo es un proceso de fórmulas, pero que no salen por el azar, que no salen porque nos soñamos, sino salen mediante una metodicidad de investigación, mediante, mediante un resultado de investigadores en estos días, en estos siglos o de siglos pasados, que dedicaron su tiempo a estudiar estos conceptos y llegaron a esas formas.
pero que en el poco tiempo, que es una clase de 2 horas, no se puede reproducir la misma historia y el mismo tiempo que llevó a cabo para llegar a estas formas. ¿Va? Por eso lo digo que lo estoy poniendo nada más. ¿Cómo sale? Ni yo tampoco sé cómo sale. Pero sí tengo una idea que eso es en base a teoría de campos electromagnéticos. Entonces, en dos conductores, uno en el interior y otro en el exterior, entonces se obtiene que la inductancia distribuida tiene estos valores. Remarcando que ahí se ve, pues, ¿no? Tanto B como A, los dos radios, ahí están interviniendo. Entonces, ¿de qué valores tiene A y B? ¿Qué valores tendrá él? ¿Qué es lo que más importa a veces que el proceso demostrativo porque sale esta forma? ¿De acuerdo? Ahorita, desde hace una hora, desde que he ido para almorzar, recién me ha venido una mucosidad en la nariz, un poco de dolor de garganta, que en la casa estamos con gripe. Cayó mi esposa, cayó mis nietos, cayó mi suegra. Yo era uno de los últimos. Parece que voy a caer, pero espero que no sea muy fuerte. Me está molestando un poquito, pero ya 3 veces que ya me he sonado la nariz. Pero en fin, mi labor es hacer clases, porque son pequeñas molestias que por supuesto no me tienen que impedir en el desarrollo de esta clase. Y si hubiera sido más fuerte, bueno, haría un esfuerzo, ¿no? Porque todo está planificado, planificado para mañana para que ustedes den su examen, su segundo examen parcial. Si no hay alguna pregunta entonces de cómo se calcula L en una línea de transmisión coaxial, entonces continuamos. En cuanto a la capacitancia, también es una fórmula. ¿Y cómo se obtiene esta fórmula? Dice la capacitancia distribuida de una línea de transmisión coaxial con estas dimensiones, entonces es esta fórmula. ¿En qué unidades salía la inductancia? En ohmios por cada metro y la capacitancia en faradios por cada metro. Y otra vez se ve que las dos dimensiones B y A intervienen. Entonces, dependiendo de cuánto estén separados, cuánto es el interior más delgadito, más grueso, influye en el valor de capacidad, como también ha influido en el valor de inductancia. Muy bien. Lo ideal sería los 4 parámetros, pero hemos visto como generalmente estas líneas de transmisión del tipo coaxial, ¿por qué le dicen coaxial? Porque son concéntricos con respecto a un mismo centro, este centro de acá, con respecto a un centro están las dimensiones. Por eso son concéntricos coaxiales. Eso es, por eso le dicen coaxiales. En esta línea de transmisión coaxiales generalmente son las que más se usan, que en las paralelas o las bifilares, y generalmente se usan en todos los sistemas de transmisión. ¿Ya? Ese es uno. Dos, estas generalmente tienen pocas pérdidas en comparación con la línea de transmisión bifilares o paralelas. Las otras tienen un poquito de más pérdidas que estas. Estas son las que tienen menos pérdidas, por eso es lo que más se usa. Y generalmente en alta frecuencia responden muy bien. Y generalmente en altas frecuencias, cualquier línea de transmisión ya hemos visto, por más que tenga R, cualquier línea de transmisión, y por más que tenga G, por más que tenga, y no sean cero, son distintos de cero, R y G, pero sus valores siempre van a ser menores, sus valores van a ser menores que el producto J omega L o J omega C. O sea, estos no serán ceros. Puede ser pequeño, pero tienen valores, pero no son ceros. Pero al trabajar con frecuencias bien elevadas, entonces estos valores son en magnitud muy grandes con esto, que no son ceros, que son pequeños, pero no son ceros, pero estos valores son demasiado grandes. Entonces, se acerca a las líneas de transmisión ideales, sin pérdidas. Por eso que ya, como generalmente se usa en alta frecuencia esto, entonces R puede salir una fórmula
que no se pone, ¿no? Porque como generalmente trabajan en alta frecuencia, entonces esto casi se desprecia. Más bien en las paralelas, en caso de baja frecuencia, ahí teníamos una forma de hallar. Pero en el caso de coaxiales, como casi en alta frecuencia trabajan las coaxiales, no significa que una línea coaxial no trabaje en baja frecuencia, trabaja también, ¿no? Trabaja y funciona, sino que en alta frecuencia son ampliamente usados y en alta frecuencia R y G, a pesar de no son ceros, siendo tal vez pequeñitos, siempre van a ser mucho menores que el producto de J omega L y J omega C, acercándose a líneas de transmisión ideales, o sea, sin pérdidas, y por eso ya no se explica cómo sale R, ¿no? Que puede haberse ya explicado también, que tampoco ni yo lo sé cómo sale, ni yo lo sé cómo sale. Entonces, en líneas de transmisión ideales que hemos dicho, en líneas de transmisión ideales hemos dicho lo siguiente, ¿no? En líneas de transmisión ideales hemos dicho lo siguiente. Caso de línea de transmisión en alta frecuencia. ¿Por qué en alta frecuencia? Porque en alta frecuencia prácticamente R y G, a pesar de no ser ceros y tengan valores diferentes de cero, pero pequeñitos, estos siempre son menores en valor que J omega L y J omega C. Entonces, esto casi es como si no interviniera, y en alta frecuencia sabemos que esta es la fórmula, ¿no? Similar como la línea de transmisión eh, perfecta o sin pérdidas porque no hay R y no hay G. Es esto. Y como ya sabemos cómo sale L y cómo sale C, entonces podemos saber cuál sería el valor o la expresión para una línea de transmisión coaxial, ¿no? Para una línea de transmisión, cuál sería el valor de cómo hallar su impedancia característica. Ahí está. Dividan el valor de L y el valor de C, estas dos fórmulas que hemos sacado, y sale estas de aquí. Como están viendo, logaritmo neperiano de B y de A. ¿Y en qué unidades? Evidentemente en ohmios. No es ohmios por longitud. La impedancia característica es ohmios, no es ohmios por longitud. Y si queremos saber el valor de la velocidad de propagación, bueno, sale ahí esa fórmula, ¿no? Porque hemos dicho que creo la velocidad se calcula a 1 sobre raíz cuadrada de L por C, creo. Entonces reemplazamos los dos valores de las fórmulas que hemos hallado aquí y tendremos el valor de la velocidad con que se propaga la onda en una línea de transmisión coaxial, ¿no es cierto? Ahí está. Y prácticamente, si en medio de la línea, recuerden que la línea es esta, ¿no? Si en medio de la línea no hay nada, no hay ningún aislante, sino es aire, prácticamente esto sería 1, ¿no? Porque es del aire. Entonces, la permitividad del aire con respecto al vacío es 1. Entonces, simplemente sería igual a la velocidad de la luz. Pero, si se usa un material distinto, ya no aire, sino otro, como generalmente es así, ¿no? Entonces, es un material de espuma, ¿no es cierto? Una espuma especial que es el que menos pérdidas tiene. Entonces, ese material ya no será ya no será igual a E sub 0, sino será un valor mayor. Entonces ya tendrá 2 o 1.5, 1.6 o 3, no sé. Entonces, y ya la velocidad con que se propaga en una línea de transmisión la onda es menor a la velocidad de la luz. Solamente si es aire sería igual a la velocidad de la luz. Y ya tenemos entonces su impedancia característica hallada en función de las dos dimensiones, ¿no? Del radio exterior y del radio interior. Como hemos dicho, las líneas de transmisión coaxial son las más utilizadas, ahí está, una de las más famosas
son las líneas de transmisión coaxiales, ¿no?, de la serie RG, características de los cables coaxiales serie RG. Y ahí tenemos diferentes. Cuando usted vea que es RG2, RG14, tiene el valor de la impedancia. O sea, ya no le dan las dimensiones, generalmente no le dan las dimensiones, ¿no?, porque por ser RGA ya tiene sus dimensiones estandarizadas. Por ser RG18 ya tiene sus dimensiones. B vale tantos, A vale tantos. Entonces ya le dan el valor de la impedancia característica para este RG. Y de esa manera vamos a tener una serie de cables, ¿no? Una serie de cables, usted tiene diferentes, con sus, estos son sus atenuaciones, ¿no? Es importante a veces, son valores aproximados, ¿no?, de atenuación, pero acá lo están viendo, es atenuación, no es por 100 metros, sino por cada 30 metros, ¿no?, por cada 30 metros. La atenuación en decibelios por cada 30 metros. En realidad es como si fuera por un pie, ¿no? O sea, este es un valor que en realidad lo han traducido de los fabricantes, decibelios por pie, que es un pie 30 puntos, si mal no recuerdo, 48. Eh, eh, no. Acá me estoy confundiendo, es por cada 30 metros, por cada 10 pies. Así, 10 pies. 30.48, o sea, por 10 pies, no, por 100 pies, ¿ya? Acá me rectifico. Un pie, eso los ingenieros sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Una pulgada es igual a, siempre me acuerdo hasta ahora, ¿no?, 2.54 centímetros. Bueno, multiplican y sabrán que un pie es a 30.48 centímetros, un pie. Por 100, entonces acá sería 100 pies, sería entonces el centímetro se convierte en metro y es como si fuera 30 metros. 100 centímetros es, es un metro, ¿no? Entonces es aproximadamente 100 pies, es como si fuera 30 metros. Así generalmente venden los rollos de cables. Usted se va para una tienda y le dice, véndame, señor, un rollo de cable coaxial, y le venden generalmente el rollo, como no son fabricados casi aquí en el país, rollo de 100 pies, o sea, 30 metros. También a veces vienen rollos de 100 metros, también a veces, pero son los rollos. O si no, 1000 pies ya serían 300 metros, que es lo que generalmente más bien, 1000 pies. 300 metros, rollo de 300 metros. Casi todos los cables de línea de transmisión vienen como mínimo de 300 metros, o sea, 1000 pies. No es que se le haya antojado a nadie, es que 30 metros, no, por pies viene. Entonces, por eso sale. Entonces, ahí tenemos diferentes líneas de transmisión, donde lo que más importa es el valor de la impedancia, ahí está, y cuánto atenúa, tal como está acá, por cada 30 metros. Ya no le indican qué dimensiones tiene, porque el hecho que sea RG11 ya indica B tiene un valor y A tiene un valor, y por eso usa. Y el material que se usa es de tal valor y ya le dan directamente la impedancia característica. Como pueden ver, casi todos los valores son 75-50. Son 75-50. Ah, no, profesor, no es 75-50. También veo que hay 51, que hay 52, que hay 53.5, 58. ¿Por qué? Porque en teoría todo debería haber sido 75 y 50, los dos valores que se usan,
más 50, todos casi 50, y 75 son los dos valores que se usan, pero si hay otros valores, o 58, o cercanos, es que muchas veces, por más que intentemos, por más que querramos, la antena a veces, una antena sí, pero un arreglo de antenas, o sea, con una antena sí, tal vez uno se esfuerce en hacer que tenga 50 ohmios de impedancia de antena. Pero cuando se usan un arreglo de antenas, varias antenas, o sea, también interviene la separación, o sea, esta separación entre ellas no puede estar tan cercanas. Y al estar, tampoco pueden estar demasiado ya alejadas, ¿no es cierto? Porque ocuparía mucho espacio. Al estar tan cercanas, si bien todo lo hacemos igualito, todo 50, línea de transmisión 50, distribuidor 50, todo 50, pero por estar un poco a cercanas, esa cercanía influye, y eso lo van a ver en el curso de antenas, y de tal manera que no necesariamente tiene que ser todo 50, por más que yo digo línea de transmisión, coaxial, conectores, todo 50-50, lo ideal sería que todo salga 50, pero por esta realidad de estar un poco cercanas que se influyen, hace que no sea exactamente 50 y a veces puede ser 52, y por eso es un motivo que a veces uno dice mejor usa un cable de 52 que el de 50. Cuando es una antena, sí, no hay ningún problema, pero cuando es un arreglo de antenas, puede, no digo que siempre debe suceder, puede suceder que no sea exactamente 50, puede ser 50, 51, pero por ahí está. Entonces, por eso los fabricantes construyen una serie de cables predominantemente 50 ohmios o 75 ohmios y unos valores a veces cercanos, alrededor de 50, como 51, 52, 53, por ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, los cables que tienen menores dimensiones, ¿ya? Eso, eso que quede bien claro también. Los cables, por lo general, aquellos que son de mayores, tienen menores atenuaciones. Menores atenuaciones. Aquellos que tienen menores dimensiones son los que tienen, por lo general, menores atenuaciones. ¿No? O sea, estos cables son más gruesos. El RG8 es más grueso que el RG59. Son los más delgaditos, son estos, ¿no? Y tiene más atenuaciones. Y el RG8 tiene menos, son más gruesos. Estos generalmente son de un cuarto de pulgada de diámetro del exterior. El otro, el RG8 es de 3 octavos de pulgada, o sea, como 6 líneas de 16 también. Ya saben que una pulgada tiene 16 líneas. Entonces, mientras más grueso, tiene menores atenuaciones. Mientras más grueso, tiene mayor dimensión, tiene mayor metal, tiene mayor aislante, tiene esto. Entonces, mientras más grueso, cuesta más. ¿No? Y podemos culminar, bueno, podemos culminar poniendo pues en el internet, ya recuerdo que estamos en forma virtual, y para que tengan una idea de los cables coaxiales, una nueva ventana, voy a poner cables coaxial, que es uno de los más usados. Ahí vamos a tener, por ejemplo, ese de acá. Es un fabricante de cables coaxiales. A ver, voy a poner mejor en imágenes. Ya está. Estamos viendo los diferentes cables coaxiales. Estos son cables coaxiales corrugados tipo Eliax, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver a este de acá. No, quería una buena foto.
Ya ese de acá, a ver. Ahí está. Diferentes cables coaxiales. A esto se le dice corrugados o tipo Heliax. O sea, tienen como una especie, no es plano, la superficie exterior no es plana, ni es plana tampoco esto. Alguien diría, ¿por qué es así? Porque así tiene mayor doblez, así se pueden doblar mejor, porque si fuera liso, son más duros para los doblados. Recuerden que las líneas de transmisión, recuerden que las líneas de transmisión no, nunca son rectas, pues, ¿no? Las líneas de transmisión nunca van a ser rectas. Bueno, rectas en una parte, pero luego tienen que ser dobladas para que salgan fuera de la caseta, se doblan por aquí, y entonces estos dobleces, cuando están ya por la antena, se doblan así, ¿no? Y van hasta arriba, en fin, ¿no? Entonces tienen dobleces, y estos dobleces, pues si fuera liso, aquí habría un inconveniente, ¿no? Se pueden doblar, pero más práctico es con este tipo de corrugación. Y a eso le dicen tipo L. Hay desde delgaditos hasta gruesos. Y generalmente los cables que no son para transmisores ya no tienen malla sólida, sino de hilos, ¿no? Como el RG8. A ver, voy a ver un RG8. Voy a poner, a ver, como nombre, voy a poner como nombre, a ver, cable coaxial. Hay de diferentes, los más conocidos son el 7 octavos, casi de una pulgada. 5 octavos, gruesos, ¿no? Tremendo. RG8, a ver, RG8, esos son los RG8, fíjense. Casi los más populares para, fíjense, ahí están viendo acá rollos de la compañía Dixon de 300 metros, o sea, 1000 pies, y aquí tenemos diferentes cables RG8, ¿no? Fíjense acá, aquí este de aquí, esto no es sólido, también son hilos entrelazados, ahí está, son hilos entrelazados. Y hacer un entrelazado muy ligero, de alguna manera hay mayor inductancia. El exterior, ¿no? No es sólido, hay un entrelazado de metales para que sea para que tengan algo de flexibilidad. Se dice 3 octavos porque tienen estas dimensiones entre el interior y el exterior, es 3 octavos. Y con la cubierta aumenta y un poquito. Aquí lo que manda es los metales, ¿no? Esas son las dimensiones de 3 octavos. Y hay conectores para eso, hay todo tipo de accesorios para usar los cables coaxiales. No sé si habrá alguna pregunta y damos por culminada toda la parte teórica de esto de aquí. Muy bien, vamos a hacer dos ejemplos. Escriban lo siguiente, ¿ya? Escriban lo siguiente, doy un minuto para que puedan sacar una hoja, porque más que todo es de aplicación de fórmulas, es más que todo de aplicación de fórmulas. No es tanto como en los problemas donde se le implora un poco o se prueba la capacidad del estudiante, como yo he probado la capacidad del estudiante, una demostración que nadie les ha enseñado, pero que a veces el sentido común y con el concepto de teoría pueden, y de hecho la gran mayoría lo ha hecho en la práctica calificada, la primera pregunta, demostración, ¿no? Pero algunos no, pues, ¿cómo se hará? ¿Cómo se hará? Era simplemente aplicar dos veces el concepto, ¿no? Y tener en cuenta y se demostraba. Casi la mayoría lo ha hecho. Pocos son los que no lo han hecho. Serán P10 por ahí. Ya, escriban lo siguiente. A ver, para una línea de transmisión bifilar abierta, para una línea de transmisión bifilar abierta,
que trabajará en la frecuencia de 100 megahercios, que trabajará en la frecuencia de 100 megahercios, si los conductores son de cobre, si los conductores son de cobre, con un diámetro de 1 milímetro y una separación entre sus centros de 1,2 centímetros y una separación entre sus centros de 1,2 centímetros, calcular la impedancia característica de la línea de transmisión. Calcular la impedancia característica de la línea de transmisión. Calcular la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces, me está diciendo una línea de transmisión abierta. ¿Cuándo se dice? Ya no se utiliza, ya no se utiliza una línea, pero usted puede construirse una línea de transmisión abierta. Usted se junta dos conductores eléctricos y los mantiene separados, ¿no? Yo tengo un conductor eléctrico sólido, otro conductor eléctrico sólido, y esa es abierta. O sea, no le pongo nada entre la separación. Pero en realidad, ¿quién está separando? El aire. El aire es el que es el aislante. Y para que se conserve siempre abierta cada cierto tramo, por decir cada medio metro, le pongo unos separadores de aislante o de madera como antes se hacía. No sé si habrán visto en los activas, los que han viajado hace muchos años para Guillabamba, los trenes todavía antes usaban las líneas de transmisión abiertas, ¿no? Habían unas así y por acá eran las líneas, ¿no? Y eran abiertas, o sea, de esa manera en postes mantenían que la distancia sea constante, ¿no? Y esas también funcionan. Ahora, ¿qué impedancia, qué impedancia característica? Eso depende de qué material se usaba y cuánto estaba separado. Entonces, aquí en este ejemplo dice una línea de transmisión bifilar abierta. O sea, con eso de la palabra abierta, me está diciendo que el aislante es aire. ¿Ya? Ahí. Y que está funcionando a 100 megahercios. Ya está. Entonces, ya sabemos que una línea de transmisión abierta con frecuencias mayores a 50 megahercios, aunque estaba viendo, yo he dicho que a partir de 50, pero otros no dicen 50, con tal que sea mayor que 30 megahercios, ya se puede considerar línea en alta frecuencia, ¿no? En alta frecuencia. Yo he dicho 50, pero puede ser, como he leído en otros, que es 30, mínimo 30. De 30 para abajo ya se trabaja en onda corta, de 30 para arriba ya se trabaja en HF. En HF es onda corta, en VHF ya se puede decir que es de 30 para arriba, mayor de 30 megahercios. Estamos con 100 datos del problema, entonces ya es alta frecuencia y entonces ya no considero pues el efecto pelicular, ya no lo considero, ¿no? Porque ya prácticamente ya no aporta mucho para el cálculo de L y C. Para C con mayor razón. En L sí aportaba porque había un L exterior y un L interior. El L interior, cuando se trabaja con frecuencias bajas, sí se toma en cuenta la inductancia en el interior del cable. Pero cuando se trabaja en alta frecuencia, el L interior prácticamente es casi cero. Solamente me quedo con el exterior, que no depende ya de, del efecto pelicular, y ya tiene una fórmula. Igual como tiene una fórmula
C. Pudo haber pedido calcular C y L. También pudo haber pedido. Y una vez que pido A, calcular cuánto vale L. B, calcular cuánto vale C. C, calcular cuánto vale la impedancia característica. Como estamos en alta frecuencia, entonces es prácticamente la raíz cuadrada de L sobre C, ¿no? La impedancia característica. Pero directamente haya preguntado esto ya. Pero pudo haber preguntado también, pero estoy dando los casos y es en alta frecuencia, ya no calculo el L interior, porque prácticamente es nulo, ¿no? Eso para líneas paralelas. Para líneas coaxiales no, nunca le voy a pedir porque no le he dado la expresión cómo calcular una línea coaxial cuando no trabaja en alta frecuencia, sino para frecuencias bajas. Como no le he dado cómo se calcula R, ni yo tampoco sé cómo sé, y como generalmente yo he visto que siempre se usa para alta frecuencia, entonces una forma práctica es no tomar en cuenta pues, el efecto película en líneas de transmisión coaxiales. Que no significa que no haya, por si acaso. Sí hay efecto pelicular cuando yo trabajo una línea coaxial en baja frecuencia. Pero como generalmente se usan para alta frecuencia, entonces es como si el efecto pelicular no influye en el valor. Entonces, me están diciendo calcular la impedancia. No me piden calcular la inductancia, ni me piden calcular la capacitancia, que se puede calcular. Simplemente usted aplica las fórmulas. Entonces, ¿cómo calculamos? Recordamos de nuestra teoría que cómo se calcula la impedancia característica en una línea paralela bifilar abierta. Cuando me dicen abierta es que el aislante es el aire, nada más. Entonces es 120, ¿no? 120 por logaritmo de D sobre A. Recordemos que es D sobre A. A es el radio, ¿no es cierto? Y D es la separación entre los radios para que den la línea bifilar. Y todo esto dividido sobre la raíz cuadrada de la permitividad del medio, ¿no? O sea, del aislante entre los conductores. Como es el aire, entonces E es, recuerden que para el aire, E, los valores que le dan, nunca le dan E solito, lo que le dan es el E relativo. Las tablas físicas le dicen el E relativo. Por ejemplo, para el aire, el E relativo es 1. Para el vidrio, el E relativo, por decir así, me voy a inventar, es 5. Para la porcelana, el E relativo me voy a inventar, supongamos que 6. Entonces, esto es lo que está en las tablas físicas. Y esto es el dato que yo debería darle. Le debería haber dicho, sabiendo que la permitividad, ahí falta un dato, lo pueden colocar en paréntesis, colóquenlo, SUR, ¿no? Es igual a 1. Ya está. Con SUR es igual a 1, ¿qué le están diciendo para el aire? Que E es igual a E sub 0. Y ese es igual a 1. Porque SUR, ¿a qué cosa es igual? La comparación de E sobre el vacío. Y como este es 1, entonces la permitividad del aire es igual a la del vacío. Ya está. Entonces 1, este ya no interviene. Cuando interviene, cuando le doy, que le digo que sabiendo que la permitividad del dieléctrico que lo separa a los dos conductores es tantos. Ya simplemente yo ya reemplazo. O sea, en realidad acá debía haber puesto la permitividad relativa, raíz cuadrada de la permitividad relativa, pero lo estoy colocando raíz cuadrada de esto, que en realidad esto es la permitividad relativa. Ahora sí, voy al cálculo. Lo he borrado para calcular de nuevo, ¿no? Ya está.
Entonces, la impedancia característica en líneas de transmisión en líneas de transmisión paralelas es 120 por la raíz cuadrada de la permitividad relativa, o lo que es lo mismo, esto de acá, por logaritmo neperiano de D sobre A. Pero esto lo hicimos, esta fórmula salió, si ven su teoría, cuando D es mucho mayor que A. Primero tenemos que corroborar, ¿se cumple eso? Porque si no se cumple eso, tenemos que usar la otra fórmula con coseno hiperbólico, porque ahí no se cumplía, ¿no? Eso es lo único que tenían que corroborar. Se cumple. Yo he dicho que ¿cuánto es el radio A? El radio A en dato que se ha dado es 1 milímetro. ¿Ya? En B, en B, ¿cuál es el? No, dato B. No, no hay B. Eso B es cuando es coaxial. En D, ¿no? La separación. En D, ¿cuánto es D? Dice, dice que dice para una línea bifilar abierta que trabajará en la frecuencia de 100 megahercios si los conductores son de cobre con un diámetro de 1 milímetro y una separación entre sus centros de 1.2. O sea, esto era 1.2 centímetros. Con estos valores se cumple esta condición, vamos a ver. D, para que sea mucho mayor, debe ser mayor o igual, ¿cierto? A 10 veces. Entonces, esta condición de mucho mayor siempre se convierte en mayor o igual, por dato de una costumbre en ingeniería, de una buena práctica de la ingeniería, es que cuando siempre decimos algo es mucho mayor, lo mínimo que debe ser es 10. Si es 10, 20 veces mayor, con mayor razón. Entonces, a ver, ¿se cumplirá? Veamos cuánto es D. Es 1.12 milímetros, ¿no es cierto? Es mayor o igual a 10 veces. ¿A cuánto vale 1 milímetro? ¿Se cumple la desigualdad? Evidentemente, si se cumple, 12 es mayor o igual a 10. Como se cumple, entonces se está cumpliendo esta condición y recién ya tengo la seguridad que aplico esto de acá. Si no se cumpliera, no uso esta condición, no uso esta fórmula, porque esta fórmula solamente es para esta condición. Uso la otra con cosenos hiperbólicos, creo que también. ¿Ya? Eso es lo que tendrían que comprobar primero, y luego, una vez que ya han comprobado, les pude haber pedido cuánto vale L, cuánto vale C, y al último cuánto vale C sub 0, ¿no es cierto? O sea, la impedancia característica. Pero directamente estoy poniendo cuánto vale C sub 0. La impedancia característica es igual a 120, acá es raíz cuadrada de 1, por lo que hemos dicho que es el aire, ¿no? Y logaritmo neperiano de 12 milímetros sobre 1 milímetro. Ya no pongo ya las unidades, pues. Milímetros arriba, abajo, milímetros arriba y milímetros abajo, ya es 12. ¿No? No puedo poner 1.2 centímetros, salvo que lo convierto después, ¿no? O también convierto en milímetro a centímetro, 0,1 centímetro, también vale, ¿no? En fin, entonces lo he puesto milímetro arriba, milímetro abajo, se van, y siempre el logaritmo es el logaritmo de un número. El logaritmo, la función logaritmo, no me da la unidad. Quien me da la unidad es esto de acá.
Entonces, si efectúo bien las operaciones, me va a salir, ah, aquí había cometido un error, ¿ya? Aquí había cometido un error. Aquí había cometido un error. Primero es el radio. Yo he dicho, ¿no?, que si los conductores son de cobre con un diámetro de 1 milímetro, solamente menciono diámetro de 1 milímetro. ¿De quién menciono de 1 milímetro? Del interior, ¿no? El radio entonces no es 1 milímetro, ese es el diámetro. El radio es medio milímetro, ¿no es cierto? Entonces, con mayor razón, yo debía haber hecho, ya, esto de aquí a 0,5 milímetros, ¿no? Milímetros. Y se cumple, pues, ¿no? Entonces, aquí se cumplía que era 12 es mayor que 5. Se cumple. Y acá debía haber puesto medio, ¿no? 0,5, medio milímetro, porque el dato que di es de diámetro y la fórmula es de los radios. Dice, para una línea de transmisión bifilar abierta para una línea de transmisión que trabajara a la frecuencia de 100 MHz, si los conductores son de cobre con un diámetro de 1 milímetro, el diámetro de 1 milímetro es el interior, no va a ser el exterior de 1 milímetro. Y una separación entre sus centros, entonces entre el exterior y el interior hay 1,2 centímetros. Entonces, cuando dice diámetro de 1 milímetro, se refiere al interior, puede ser el exterior. Y la separación de 1,2. Entonces, es diámetro. Solamente del interior me dice que es de 1 milímetro. Por lo tanto, su radio es medio milímetro, o sea, 0,5. ¿Cierto? Entonces, acá tenía que haber puesto lo siguiente para ser coherente: 0, el radio es 0, milímetros. 1,2 centímetros. Eran los datos. Y comprobaba, y si se cumplía, entonces ponía los datos, 12 entre 0,5, y si efectuamos bien las operaciones, va a salir lo siguiente. Sale que la impedancia característica es 381, o punto 37. Sin pensar, ohmios. Ya está. Porque esto de acá no me da las unidades. Acá tiene ya su unidad. Y es 1, ¿por qué? Porque es aire, abierta. No la voy a poner yo la línea de transmisión en un lugar donde no hay aire. En la Tierra, lo que estamos en la superficie terrestre, todo lo que tenemos es aire. El aire es 1. No se dice, pero en sentido común, pero ser abierta, donde no se pone nada de aislante entre los dos conductores. ¿Y qué hay en medio de los conductores? El aire. Bueno, eso sería la respuesta y pueden copiar. Pueden copiar que voy a dar el segundo problema, que más que todo, como ustedes pueden ver, que es de aplicación de fórmulas. Este segundo capítulo, como concepto teórico, es muy, muy importante, y como aplicación para la evaluación es aplicación de fórmulas. ¿Qué más voy a hacer? No es como el otro, que es aplicación de fórmulas, pero el otro es laborioso, ¿no? El otro capítulo. Este simplemente es facilísimo, pero es lo que estaba programado, ¿no? Para saber cómo se calculan líneas coaxiales o bifilares, dependiendo de las dimensiones de la línea, los principales parámetros. Esa es la idea. Ya copien un minuto y vamos a...
Bien, un segundo problema. Escriban lo siguiente. Pregunta número 2. En signo de pregunta. A qué distancia debe situarse, a qué distancia debe situarse el conductor externo? ¿A qué distancia debe situarse el conductor externo para construirse un cable coaxial, para construirse un cable coaxial de impedancia característica 50 ohmios, 50 y el símbolo de ohmios? ¿A qué distancia debe situarse el conductor externo para construirse un cable coaxial de impedancia característica 50 ohmios, sabiendo que el conductor interno, tiene un diámetro de 3 milímetros, sabiendo que el conductor interno tiene un diámetro de 3 milímetros, y el aislante usado, sabiendo que el conductor interno tiene un diámetro de 3 milímetros, y el aislante usado es espuma de poliestireno, así. Generalmente es espuma de poliestireno. No es que sea espuma, sino es un material un poquito sólido y a eso se le conoce como espuma de poliestireno. Y el aislante usado es espuma de poliestireno con una permitividad relativa de 4, con una permitividad relativa de 4, con una permitividad relativa de 4. En el caso del aire no se dio, porque usted ya debe tener bien claro que en el aire la permitividad relativa es 1, o sea, la permitividad del aire es igual a la permitividad del vacío. Pero para otros materiales que no sea aire, nunca va a ser 1, siempre es mayor que 1. O sea, la simple comparación de la permitividad de un medio con respecto a la del vacío se denomina permitividad relativa. Y esas son las tablas y los valores que siempre se tienen en tablas físicas. ¿Ya? Siempre le dan la comparación. Muy bien, entonces aquí tenemos, vamos a, ya me está haciendo efecto un poco ya en la garganta el hablar, pero en fin, eso no significa que yo deba dejar de hacer clases. Lo voy a buscar ahorita, debe estar ahí. ¿No? Porque es mi deber, aún con estas molestias, hacer estos ejercicios de aplicación, sencillitos, ¿no? Entonces yo tengo que recordar que la impedancia, ¿y para qué sirve el dato de la frecuencia? Aunque aquí no le he dado frecuencia, pero en el anterior, ¿para qué sirve el dato de la frecuencia? Simplemente para que usted sepa bien aplicar qué fórmula, ¿no? Para eso sirvió el dato de la frecuencia. Y en líneas de transmisión coaxial, ni el dato de la frecuencia le doy, porque son las únicas fórmulas que se usan, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo se calcula la impedancia característica? ¿Cómo se calcula la impedancia característica? Sabemos que la impedancia característica en líneas de transmisión coaxiales tiene la siguiente expresión. Si evidentemente se usan en alta frecuencia, como es así, ¿no? No, pero no me ha dado el dato que es alta frecuencia, profesor. Bueno, se supone, ¿no? Porque no hay más fórmulas. Aquí pude haber puesto raíz cuadrada de E sub R, pero lo estoy poniendo tal como se lo he dado en una fórmula, ¿no? 60 por logaritmo neperiano de el radio exterior sobre el radio interior. Radio,
Muy bien. Y le he dado como datos, acá voy a poner datos. Los datos que le he dado es SUR, que es igual a 4, o lo que es lo mismo, como SUR es igual a eso, entonces puedo sacar cuánto vale E, que es 4 veces E sub 0. O reemplazo acá este 4 veces E sub 0, o simplemente esto lo supongo que es el SUR y le pongo su valor 4. Ya está. Es, eso es todo. Yo, lo que pasa que en este ejemplo, pude haber preguntado, se tiene que las dimensiones de esta línea de transmisión está usando espuma de poliestireno con SUR4. Se tiene que el radio interior es tantos, el radio exterior es tantos, ¿cuánto vale la impedancia? Simplemente usted reemplaza y ya tiene el valor, ¿no? Sino que acá con un poco de imaginación, por eso es una aplicación, lo que le digo es lo siguiente, con un poco de aplicación, yo le doy este de acá, ese sí se lo doy. He dicho que el radio interno es el diámetro interno, no, he dicho sabiendo que el conductor interno tiene un diámetro de 3 milímetros. Le he dado el diámetro de este radio, o sea, es la mitad del valor. Le he dicho que la línea de transmisión a construirse debe tener 50 ohmios. Ya está. Todo le he dado, ese también le he dado, ¿no es cierto? Todo le he dado y lo único que no le he dado es ese, entonces simplemente despeja nada más. La otra posibilidad es que le hubiera dado A, le hubiera dado B y obtengo Z, ¿no? Simplemente es aplicación de la fórmula. Eso es lo. Entonces, para que no aplique la fórmula, ese ejemplo es eso, ¿no? Ya después. Ya. Entonces, ahí tenemos. Entonces, simplemente es un despeje nada más, ¿no? Puedo despejar, ¿no? ¿Cómo haría para despejar? Es muy sencillo. Primero esto pasa por a multiplicar o si no, reemplazo valores y luego despejo. Pero yo generalmente yo me he acostumbrado antes de reemplazar valores a despejar. Quiero despejar B. ¿Cuánto vale? Porque me están preguntando, a mí me están preguntando, ¿a qué distancia debe situarse el conductor externo? O sea, el conductor interno es este y el externo es este. ¿A qué distancia? ¿Cuál es el radio? Ese es el radio. ¿A qué distancia? Aunque no tanto, no es el radio. No me están preguntando cuál es el radio del conductor externo. A mí no me están preguntando cuál es el radio del conductor externo. Si me preguntan cuál es el radio del conductor ahí externo, sería B. A mí me están preguntando a qué distancia. ¿Cuál es a qué distancia? Esto de acá. O sea, sería el radio menos el radio del externo menos el radio del interno. Esta es la distancia. ¿A qué distancia debe? ¿No es cierto? Es un poco de imaginación también. Entonces, eso es lo que vamos a usar. ¿Me están preguntando eso? No. A mí lo que me están preguntando es B menos, B menos A. ¿Cuánto vale? Esa es la distancia de la superficie interna a cuánto está el radio de la parte interna del conductor externo. Eso es lo que me están preguntando, ¿no es cierto?
Pude haber preguntado cuál sería el radio del conductor externo. Se supone que el radio interno, ¿no? Del conductor externo. Si pregunto eso, sería esto de acá, ¿no? Sería eso de ahí. Pero no estoy preguntando eso, ¿ya? No estoy preguntando. Dice, ¿a qué distancia debe situarse el conductor externo, se supone, de la superficie del conductor interno? Entonces, primero voy a despejar B. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente Z sub 0 por raíz cuadrada de la permitividad. Ahí está. Puedo poner los dos o simplemente porque los dos significa la permitividad relativa igual a 60, ¿no es cierto? Entonces 60 acá baja para dividir, ¿no es cierto? Y aquí quedaría el logaritmo neperiano de B sobre A. Continuamos, ¿no? Eso acostúmbrense. Hay mucha gente que en las hojas hace y ya llega una hoja y todo el espacio de la hoja no lo aprovecha, sino pasa a la otra línea. Eso está mal. Mal en el desarrollo, no. Eso está bien, pero mal desde el punto de vista de lo que en estas épocas modernas, de ayudar al cambio climático, a que no haya cambio climático. ¿Por qué? Porque este espacio, ¿por qué no lo aprovecho? ¿Por qué no lo aprovecho? ¿Por qué lo desperdicio? ¿Por qué me voy para el otro? Después de todo, estas hojas no vienen caídas del cielo, el hombre las produce, pero las produce como en su gran mayoría, como cortando arbolitos. Entonces es bueno hacer ver, sáquenle el máximo de provecho de, de una línea horizontal, por favor, tengan ese hábito, no vayan a la otra línea. Y con esto o escriben siguiendo a continuación o hagan todo lo que quieran o si no símbolos matemáticos ya. Entonces continúan pues. Ya está. Entonces ahora, para sacar el logaritmo sería exponencial, ¿no es cierto? Hago la función inversa de qué cosa, z0, la raíz cuadrada de epsilon r sobre 60 y es igual a b sobre a, ¿no? Porque la exponencial del logaritmo por su, no, perdón, la exponencial en base E con el logaritmo neperiano se van, son funciones inversas y quedaría. Y de esa manera ya he despejado D. B es igual a A por la exponencial y ahora sí puedo, como quien dice, estoy practicando a obtener fórmulas para este caso, para este problema. ¿Ya está? Ahora sí, entonces ya reemplazo. Reemplazo entonces A cuánto vale. A me dice que es el valor de un diámetro de 3 milímetros. ¿A cuánto vale? A vale 1.5. A es el radio, no es el diámetro. Me dicen el diámetro. Me dicen ahí el diámetro, pero entonces ¿A cuánto vale? 1.5 milímetros. El dato era que, sabiendo que el conductor interno tiene un diámetro de 3 milímetros, el radio será la mitad, 1.5 milímetros. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que quien da las dimensiones, esto no da las dimensiones. Quien da las dimensiones es este de ahí. Bueno, quien da las dimensiones es ese, ¿no? A es 1.5
multiplicado por la exponencial, ahí tienen que usar necesariamente calculadora, z sub 0 dice que debe ser 50, la raíz cuadrada de 4, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 4 sobre 60. Y todo esto hay que hacerlo así. 1.5 por la exponencial, raíz cuadrada de 4 es 2, 2 por 5 son 100, 100 entre 60 es como si fuera 10 sobre 6, o lo que es lo mismo, 5 sobre 3, ¿no? 5 sobre 3. Ya está. De antemano que va a crecer esto y lo que sale es 7,94. 7,94. ¿Qué cosa? Milímetros. Pero, ¿ve lo que me han pedido? No, no me han dicho hallar el radio del conductor exterior. Me han dicho la distancia. Entonces, simplemente B menos A, ¿cuánto sería? 7,94 menos 1.5 y lo que resulta es lo siguiente. A ver, ya lo voy a hacer acá matemáticamente. 4, 4 y 6,44, ¿no? Sería entonces 6,44 milímetros. A 6,44 milímetros debe estar la distancia en que se pone el conductor exterior. Y eso sería la respuesta. Si me hubieran pedido el radio, ya es otra cosa. Esto sería la respuesta. Y como pueden ver, no es tanto, es más que todo aplicación de fórmulas. Entender que las dimensiones físicas de la línea de transmisión coaxial como la línea de transmisión paralela, ellas intervienen en el valor y los cálculos tanto fundamentalmente de L y C. L y C. R si es que trabajamos con baja frecuencia y fundamentalmente en líneas paralelas o bifilares. ¿Ya? En línea. Y G, bueno, lo sacamos por la condición que hay de las fórmulas para líneas de transmisión sin distorsión. Ahí lo podemos sacar, es una fórmula. Pero si es líneas de transmisión paralelas o bifilares en alta frecuencia, ya ni calculo R. Porque en alta frecuencia, por más que tenga un valor, salvo que me pidan R, ¿no? Esa es otra cosa. Salvo que me pidan R, para alta frecuencia, bueno, hay una fórmula que ahí hemos sacado. Pero si solamente me están pidiendo su impedancia característica, a eso quería llegar. Si en aplicaciones me piden solamente el cálculo de la impedancia característica, uso ya la fórmula, salvo de que me pidan L, R, C, entonces ahí ya uso ya las fórmulas. Pero en alta frecuencia ya no interviene la inductancia interna, solamente la externa que tiene una fórmula, la capacidad que tiene una fórmula, ¿no? Y R que tiene una fórmula. Pero si me piden la impedancia característica, ya ni esas fórmulas uso porque ya obtuve una fórmula para el caso de alta frecuencia. Siempre y cuando se cumpla la condición de que la separación es mucho mayor que el radio de cada conductor. Si no se cumple, uso las fórmulas de hiperbólicas, ¿no? De coseno hiperbólico, creo que es. Y en el caso de líneas coaxiales, generalmente es para alta frecuencia, generalmente es para alta frecuencia porque no hemos hecho nada para baja frecuencia. Ello no significa que las líneas coaxiales no funcionen en baja frecuencia, sí funcionan, sino que ahí intervendría el fenómeno del efecto pelicular, que en algo le puede modificar. Más que todo, modifica en qué, en R, G, L y C, en eso modifica. O sea, puede variar un poquito la impedancia característica del valor que tiene en alta frecuencia. Porque ya sabemos, en cualquier línea paralela o bifilar en alta frecuencia, se acerca a trabajar como si fuera una línea de transmisión ideal, sin pérdidas, con R y G. Si bien no serán ceros,
pero como la frecuencia es bien grande, entonces su valor es tan pequeño en comparación con J omega L y J omega C. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Sí, ingeniero electrónico. Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por culminado y mañana van a dar entonces su segundo examen, el examen del capítulo el 3 y el 4, este último capítulo, que es de formuleo nada más. Ya después ya tomaré la evaluación escrita para tener los 3 elementos, ¿no es cierto? Todavía no es, no, ya tomé, creo, ya la evaluación ahí escrita, ¿no? Sí, ya tomé ya. Entonces, ya tengo nota de la evaluación escrita, solamente está faltando de la práctica y del examen, ¿no? Y del examen. Yo ya tomé ya la evaluación escrita. Yo pensaba que no había tomado. Solamente falta el examen con la práctica y ahí tenemos la segunda nota parcial. Entonces, mañana es la práctica calificada. Hasta mañana entonces, estimados Ingeniero, estudiantes. una consulta. Dígame. Respecto a lo que estaba comentando sobre las hojas que no se debe desperdiciar, creo que en las indicaciones indica de que solo debe haber 4 caras. Ah, sí. En caso, por ejemplo, cuando estoy resolviendo, a veces me falta un poco de espacio y a veces paso de la parte trasera de la hoja, entonces cuando ya lo escaneas y lo unes, ya lo edita como otra hoja y a veces es inevitable. No, eh, no te preocupes, no te preocupes. O sea, lo ideal, yo cuando hago en clases presenciales y hago evaluaciones en pleno salón de clases, nunca recibo más de 4 caras. Ya, nunca recibo más de 4 caras. Y les aviso, por si acaso, no permito que se usen más de 4 caras. Excepcionalmente le permito, excepcionalmente, pero no califico. Ya, tal vez cuando me justifican, profesor, ya, pero ya, por única vez, ya, una carilla más pongo. Pero nunca califico más de 4 caras. ¿Por qué? Lo hago por la costumbre de la ecología. No seamos desperdiciadores de papeles. Alguien diría, ¿pero qué le importa, profesor? ¿Acaso su dinero es mi dinero? No, no es por eso. Nuestro clima está tendiendo ya al cambio y está trayendo muchos cambios. Colaboremos, así poquito a poquito, usted y yo y otros, así colaboremos y hagamos esa cultura ecológica, ¿no? Pero no te preocupes si has escaneado más hojas. En teoría digo eso, ¿no? No digo 4, pero no soy comprensible. Peor todavía con el escaneo. Así que no te preocupes. Eso siempre lo hago para forma Muchas presencial. gracias, ingeniero. No te preocupes. Pero que quede pues esa idea, ¿no? De maximizar las hojas. Practiquen todos, hagamos que a los compañeros, a esos amigos que son nuestros amigos, o nuestras amigas, si es que es una mujer, no desperdicies, trata de usar. Y así, poquito a poquito, hacemos que tengamos, no digo unas buenas costumbres, sino unas eficientes costumbres. Buenas puede ser cualquiera, pero eficientes porque maximiza el papel, la hoja de papel, que vale baratísimo, tan barato vale. Si el papel hubiera costado caro, otra cosa sería, ¿no? Pero por más que haya crisis, el papel siempre es barato. Pero aún así, viene de los arbolitos. ¿No? Muy bien, solamente que sea como una reflexión. No te preocupes si es de más caras. Digo 4 caras, ¿no? Pero soy condescendiente, puedo calificar si es de más caras. No me he empecinado ya hasta el momento, ¿ya? Pero ahora sí sé que ustedes van a maximizar, por lo menos algunos aquilatarán mi consejo, van a maximizar y estoy seguro que no se van a pasar, ya no porque yo les obligue, sino porque si maximizan el área de trabajo, siempre va a ser posible. Y hay algunos que también cometen el error, pues, hacen una línea y dejan 2 líneas. Así hacen, una línea y 2 líneas, desperdician. A la línea siguiente, a la línea siguiente, maximicen, sean eficientes en el área del papel que se está usando. Muy bien, con esa reflexión me despido y será entonces hasta mañana en que será el segundo examen parcial de este curso.
Ya vamos a entrar al último capítulo, a los últimos capítulos. Ya dejamos también líneas de transmisión. Como pueden ver, no estoy usando la carta de Smith, que aquellos que estaban llevando por segunda o por tercera vez, es una forma de hacer cálculos también en líneas de transmisión. Pero soy de la opinión como que este curso es una mezcla de dos cursos, no es apropiado para hacer el método rápido, que es el método gráfico a través de la carta de Smith, que son unos gráficos que de alguna manera permiten calcular voltajes, pero no permiten calcular potencias, que es lo que más se usa. O sea, no permiten calcular potencias. Y lo que más uno usa en línea de transmisión cuando hace proyectos para el ministerio es potencias. Así que por más que use la carta de Smith, hasta poco uso tiene. Por eso les he enseñado yo algo que no está en el sílabo, lo que considero que ustedes deben saber, cálculos de potencias. Eso que les he enseñado. Y que no está en el sílabo. Y que, y que no hacen, pues, hay algunos, porque no se han percatado que las fórmulas o los cálculos mediante Smith solamente son para voltajes, para impedancias, y eso poco se usa. Porque generalmente en proyectos siempre uno balancea, siempre trata de sistemas balanceados. Casi nadie trabaja con sistemas desbalanceados porque es ineficiente. Y para sistemas balanceados es sencillito, ¿no? La antena tiene una impedancia, mi línea debe tener esa misma impedancia, en teoría. Aunque se diferencien un poquito, pero habría un poquito de desbalanzamiento, ¿no? O sea, si yo digo mi antena es de 50, pero en realidad cuando mido no es de 50, es 51, y mi línea de transmisión es de 50, supongamos que sea 50, 50 por 51, hay una poquita reflexión, casi despreciable, pero no es un balanceo total. Eso es lo que ocurre en la realidad. O sea, siempre uno por teoría trabaja con líneas balanceadas, aunque la realidad a veces te lo desbalancee, porque no siempre te pueden vender. Sí, esta antena es de 50, pero ¿y si no es de 50? Entonces, cercano a 50, sí. Entonces, lo real es que siempre uno trabaja con líneas desbalanceadas, pero poquitamente desbalanceadas, como si fueran balanceadas. Esa es la realidad. ¿Ya? Y las fórmulas de voltaje, corriente, casi ni se utilizan y no sirven a veces. Bueno, desde el punto de vista del curso de teoría, sí, para calcular. Pero si saben la corriente y saben el voltaje, saben la potencia, sí es cierto, pero lo que más uno usa es la potencia. Porque toda línea de transmisión viene con el dato cuánto atenúa por distancia. Ya está, con eso es suficiente. Y no uso ninguna fórmula. Y calculo la potencia, eso sí siempre ustedes saben, la potencia del transmisor, qué potencia tiene y cuánta de potencia llega hasta las antenas. Simplemente con potencias, ni fórmulas, ni por lo tanto diagramas de Smith. Muy bien, espero que les sea útil, espero que cuando sean profesionales, están formados por lo menos en lo que yo domino, en esta parte de cálculos en sistemas de transmisión entre transmisores y antenas. Porque ya las líneas de transmisión ya han perdido vigencia para grandes distancias, ya no se usan casi. Ahora todo se usa fibra óptica, o si no, señales de radio también. Antes sí se usaba. Bueno, pero ahora solamente para esos casos, entre transmisores y antenas. O antenas receptoras y receptores, que también. Pero ahí no es mucha potencia, más en transmisores. Transmisores en radio, televisión, transmisores en equipos especiales, transmisores en radares, transmisores, no sé, en todo tipo de transmisores. Transmisores en telefonía celular, de todo tipo. Ahí siempre, siempre, por más que esté de moda la fibra, siempre usted va a encontrar líneas coaxiales. Ya está formado y ya conoce. Muy bien, estimados alumnos, entonces me despido, son 15 horas con 36 minutos y nos vemos mañana. Ya mañana saben ustedes que ya dejo la prueba. Y debo ser así como me hacen en mis clases de portugués que hago los fines de semana, ¿no? Yo sé que algunos hacen, a ver, prendan su cámara, quiero verlos a todos, todos, aquel que no prenda su cámara, le pongo 0.
eso me están haciendo en portugués. Pero, en fin, ya, se las dejo. Hay algunos que trabajan ahí en grupo, ¿no? Pero quién sabe, a lo mejor me anime y diga mañana eso, ¿no? Todo aquel que no tenga su cámara no rinde la prueba. También puedo ser. Nunca lo he hecho, te voy a decir. En todos los 4 meses, en todos los 2 años, 4 meses de semestres vía virtual, nunca lo he hecho. Yo sé que hay otros docentes que hacen, pocos o muchos hacen eso. No, te plagian, dice. Nunca lo he hecho. Pero quién sabe, a lo mejor, por lo que he aprendido en mis clases de portugués, que son los días sábados y los días domingos, lo hago. Podría ser, no sé. Pero en fin, mañana nos vemos y será hasta mañana. Hasta luego entonces, estimados estudiantes. Hasta mañana. Ingeniero electrónico. Hasta mañana, ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico.